Y continuamos en esta última parte. Chicos, ¿se está viendo? No. No, profe. Porque acá me dice deja de compartir. Ahora sí. Ahora Bueno, sí se ve. nos faltaba un poquito de tiempo darle al archivo. Entonces, la fuerza de la que estábamos hablando, la fuerza de la patada y la fuerza de la tierra, se representan con vectores. Lo poco que veamos ahora de vectores se aplica a las fuerzas. Las fuerzas se miden en Newton, no cualquier vector. Hay que trabajar casi siempre a nivel gráfico. Aquí tengo dos vectores, uno se llama A, el otro se llama B. Para poder sumarlo, dibujo un vector, lo dejé el A donde estaba, y ahí donde termina, empieza el otro vector, el B. Entonces lo que hice fue al vector copiarlo y arrastrarlo hasta ahí. La suma empieza donde empieza el primero y termina donde termina el último. Este vector verde es la suma del vector A y del vector B. Para sumar vectores, dibujo uno a continuación del otro, donde tengo la punta de la flecha de uno, voy a tener el punto inicial de otro vector. Si tuviese que sumar otro vector más, donde termina el azul, empieza el siguiente vector. Si tuviese un cuarto, donde termina el tercer vector, empieza el cuarto y así sucesivamente. La suma siempre va a ser el vector que resulta, que tiene su inicio donde empieza el primer vector y termina donde termina el último. Para restar, se aplica el mismo procedimiento gráfico con la siguiente aclaración. Si en lugar de hacer A más B, yo tuviese que hacer A menos B, ahí donde empieza, igual la explicación la tienen más abajo, ahí donde empieza, perdón, donde termina el vector A, yo tengo que sumarle, no me equivoqué, tengo que sumarle el opuesto de B. Y para sumar dos segmentos, donde termina uno, empieza el otro. A y B. Si yo tengo que hacer A menos B, A queda como está, a B le invierto el sentido, este es menos B, y el resultado sería el vector que empieza donde empieza el primero y termina donde termina el último. Eso sería la resta de vectores. A más B, donde termina A, empieza B y lo traslado. Si tengo que restar A menos B, a B le cambio el sentido y encuentro el vector que empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo. Esa explicación respecto
de la recta la tienen aquí. Segmento U, segmento B, para hacer U menos B, a B se le cambió el sentido, ya no mira para abajo a la derecha, sino que mira hacia arriba a la izquierda, y el resultado empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo. Vectores. Hay una regla que se llama la regla del paralelogramo, que se aplica para sumar vectores. En lugar de trasladar, como está acá arriba, tengo el segmento A. Acá también tengo A más B. Tengo el vector A, me equivoqué, dije segmento. Tengo el vector A. Para sumarle el B, en lugar de trasladarlo como hicimos acá, lo dejo donde está, dibujo su paralelo, dibujo el paralelo del A, por eso están punteados, y la resultante empieza en el origen de los dos y termina en la diagonal del paralelogramo. A más B por este método es igual a A más B por este otro método. Tengo dos vectores que son concurrentes, nacen los dos en el mismo punto, dibujo sus paralelas, me quedó dibujado un paralelogramo, trazo la diagonal, en este caso es horizontal, pero acuérdense que pueden tener cualquier otra posición, y el resultado es exactamente el mismo. Si el gráfico lo hacemos en un sistema de ejes cartesianos, donde por ejemplo un cuadradito mida 1 por 1, yo puedo medir un vector, medir el otro, y también calcular la medida, el módulo del resultado. Acá tienen un ejemplo para sumar el vector A más B más C más D más E. Los puse todos consecutivos, donde termina uno, empieza el siguiente, y el resultado nace donde nace el primero, es su origen, y termina donde termina el último. Todo esto de vectores, hasta acá, se aplica para las fuerzas, porque las fuerzas se dibujan como vectores, se representan como vectores. Tengo un origen, una dirección, un sentido, un módulo o intensidad y una unidad de medida que, como les dije antes, es el newton. Ahí tenemos los elementos del vector fuerza, con una pequeña explicación de qué pasa cuando actúan dos fuerzas iguales y opuestas sobre un objeto. Y el objeto se queda donde está. Y supongamos que sean indeformables. Si yo tengo una taza y aplico una fuerza de abajo hacia arriba y una fuerza, la taza va a subir. Pero si yo al mismo tiempo le aplico una fuerza de arriba hacia abajo de la misma intensidad, obviamente la taza no se va ni para arriba ni para abajo. Siempre interactúan entre dos objetos, dos fuerzas iguales y opuestas. Voy a adelantar. Acá tiene un auto parado en la ruta, la persona que lo está empujando. La persona ejerce una fuerza sobre el auto
apoyando su mano, acá está el vector turquesa. Pero el cuerpo llamado auto se resiste, ¿sí? Y ejerce a su vez una fuerza igual en intensidad, pero opuesta. Para que el auto se mueva, la fuerza ejercida por la persona tiene que ser mayor. Si no, no se va a mover. Me interesa esto y con esto cerramos. También se pueden dibujar los vectores fuerza dando sus coordenadas. O sea, tengo que tener el sistema de ejes ortogonales, cartesianos ortogonales. Yo acá dibujé nada más que el primer cuadrante, pero después vamos a ver que trabajamos con los 4. Si yo digo que la fuerza, acá está escrito, tengo las coordenadas, las proyecciones, fuerza 7, 4. Esta es la simbología. Significa que el vector fuerza tiene en el eje, sobre el eje X, su proyección en 7. 7 está acá. La primera. Y la otra, la segunda componente de este par, está en 4. Siempre primero X, primera componente, después 4. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Entonces, esto lo agregué esta mañana, después que les mandé el archivo. Ahí está. Y este es 7 y este es 4, se juntan ahí en ese punto rojo. Ahí tenemos el par 7, 4. Ahora puedo dibujar el vector fuerza, desde el origen de coordenadas hasta el punto 7, 4. Si yo tuviese dos vectores, y ahí tengo sus proyecciones, por ejemplo, F3, 4 y la otra fuerza es F5, 2. Tengo acá el vector fuerza 3, 4, es el azul. Y ahí mismo tengo el otro vector fuerza, cuyas proyecciones son 5, 2. Para poder sumarlas, hago lo que habíamos visto para vectores. Este vector fuerza lo traslado a continuación del otro. La suma va a ser el vector fuerza que tiene su origen acá y termina donde termina la segunda de las fuerzas. Todo lo que tienen antes de vectores se aplica a las fuerzas, porque las fuerzas se representan vectorialmente. Les pido entonces que lean todo este archivo sobre vectores y fuerzas, así el 28, el lunes 28, completamos y tenemos oportunidad de hacer un repaso general antes del parcial. Van a leer este archivo no solamente hasta aquí, sino también todo lo que sigue. Yo confío, conozco ya y confío en las capacidades de ustedes como para creer o suponer que no van a tener inconvenientes en la comprensión. Para sistemas de fuerzas, indico acá en la página 5 un tutorial de YouTube como suelo hacer.
Yo suelo mirar unos cuantos antes de indicar alguno. Entre los que yo veo, elijo uno o dos que me parece que son los más entendibles o simples en cuanto a la explicación. Incorporen lo que es fuerza equilibrante y en el video van a ver qué pasa cuando se aplican fuerzas paralelas del mismo sentido, qué pasa cuando sobre un cuerpo se aplican fuerzas paralelas de sentido opuesto, cómo hallar la resultante en cada caso. Y no hay más. Durante la semana nos mantenemos en contacto. Para el sábado van a tener que entregar el trabajo práctico sobre ángulos relacionados que en un ratito voy a subir y voy a enviar por el grupo también. El lunes 28 nos encontramos en el último encuentro previo al parcial para terminar con fuerzas, vectores y fuerzas, que vuelvo a decir, espero traigan bien leído y entendido, casi pura y exclusivamente con preguntas para hacer aclaraciones. Chicos, de mi parte, nada más por hoy. Si alguno tiene una consulta o pregunta, hable ahora o calle para siempre. Profe, ¿el trabajo es individual? La entrega es individual. Pueden trabajar de a 2 o de a 3. Lo último, si bien lo voy a aclarar el 28 y también lo voy a escribir en el Classroom, el segundo parcial va a tener la misma forma, la misma manera de trabajar que el primer examen parcial, con la diferencia que en lugar de ser un único punto a calificar por mí cuando lo vea, acá va a haber más de uno, porque los gráficos que van a hacer ustedes de manera individual, los van a subir con capturas en el archivo Word, no se pueden subir al cuestionario. Entonces, en el cuestionario de Google va a haber algunos ítems sin puntaje. Ese puntaje lo voy a poner yo después. Así como pasó con la parábola que tenían que graficar en el primer parcial, en el segundo parcial, como va a haber cosas referidas a ángulos relacionados, esos ítems los voy a calificar después. Entonces van a tener el puntaje mínimo obtenido por las otras que sean múltiple choice. Y después completaremos la nota con esos ítems que quedan por calificar por mí, ¿sí? Entonces, el práctico que voy a subir ahora de ángulos relacionados lo hacen de manera colaborativa, pero cada uno hace su entrega. Si trabajan entre dos, comparten el archivo y los dos suben lo mismo. Si lo hacen entre tres, exactamente la misma indicación. Listo. Muy buena semana. A disposición de ustedes para las consultas que hagan falta. Profe, ¿va a tomar asistencia? Ya la tomé. En la medida que iban entrando, yo fui marcando quiénes estaban. Incluida Jazmín, que creo que fue la última. Lucía, a Lucía no la tenía marcada, pero a todos los demás sí.
Cada vez que ustedes tenían algo que hacer o que se terminaba un Zoom, lo iba registrando. Y cuando empezamos... ¿A mí me marcó entonces, profe, o no todavía? ¿Cómo? ¿Me puso presente o no? Lucía Miranda, sí. Ah, bueno. Bueno, gracias. ¿Nos conectamos ya, profe? Buena semana, cuídense mucho. Trabajen Chao, profe. mucho. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, lo vemos, profe. Chau, chau.